Buenos días. Vamos a reanudar la audiencia de debate. Nos habían quedado algunas cosas pendientes. Una es, han recibido ustedes el listado de la incorporación por lectura. Así que no lo vamos a hacer la lectura acá, salvo que quieran que hagamos la lectura del listado, pero si no se consideran incorporadas todas esas piezas por lectura. Con respecto a la causa, al remanente de la causa penal, donde estaba la declaración de Marisol Mareco, que la defensa del doctor Chitero se había opuesto a su incorporación. Nos hemos limitado a, digamos, lo único que queda incorporada de esa causa es la resolución final que nos aportó en su momento el doctor Luis Rodríguez, el juez federal, ¿sí? La causa se va a devolver. Tal cual está, la declaración de Marisol Mareco no ha sido necesario utilizarla, toda vez que no hubo que confrontar sus dichos anteriores. También se recibió en la Secretaría y se puso a disposición de ustedes el legajo de salud del hogar Miquelinas referente a la menor víctima. Y por último tenemos un escrito que presentó la doctora Gazzaro el día 8 de marzo, que nos solicitó, a raíz de los dichos de la licenciada Molinari, se oficiara al Banco Ciudad para verificar si el señor Moreira Torrico, en razón de haber sido aludido como que había recibido una tarjeta de crédito del Banco Ciudad, se había recibido así era cliente de ese banco, y en todo caso se aportara datos de una tarjeta de crédito, etc. Esta medida ha sido tratada por el tribunal y se le ha considerado que es inconducente y no se va a hacer lugar. Bueno, no sé si las partes desean agregar alguna pieza para incorporar por lectura. En ese caso, si es así, lo podemos considerar ahora. Doctor Chitero, lo escuchamos. Yo voy a pedir que se agregue, para su incorporación por lectura a este debate, el oficio de Fojas 240, el escrito de Fojas 245, el oficio de Fojas 248, los informes de Fojas 670 a 674 e informes de Fojas 678, 680, 681. 668 barra 680. 678, 678. Ah, perdón. Es por un lado. Sí. Y 680, 681. Bien. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, vamos a analizarlos. Segundo cuerpo. El oficio de Fojas 240 es un oficio de la perito psicóloga del perito cuerpo médico forense. Solicita la revisión de las actuaciones para el examen. ¿No hay inconveniente? ¿No tenés? Sí, le voy a dar. Sí. 245 ahora se las voy a exhibir a las otras partes, ¿no? Desde ya. Vamos siguiendo. Solamente que lo vamos viendo nosotros. 245 es una devuelve sin notificar, Perla Martínez. Yo no tengo inconvenientes. Si vos tenés inconvenientes, son escritos. Por eso puedo decir la parte. Veamos el lado primero y después valoramos nosotros. Vamos a hacer esto. Vamos a darle traslado primero a la Fiscalía para que analice las piezas, a ver si tiene algún inconveniente, y en todo caso, y también a la otra defensa, y en todo caso
después resuelve el tribunal. Bien, ubicamos más o menos las piezas y no nos oponemos. Si la defensa necesita hacer alusión a alguna de esas piezas, nos parece que es válido valorarlas y el tribunal hará lo propio, la Fiscalía también. Entendemos que es procedente el pedido como parte del amplio derecho de defensa. Bueno, doctora Gazzaro, ¿alguna manifestación? Micrófono. O doctor Núñez González. Sí, buen día. No hay ningún tipo de... Bueno, muy bien. Vamos a ver, seguir viendo entonces. Así, mínimamente a ver qué hay. Miramos. Sí. ¿Del doctor? Eso está, me parece, incorporado ya. Está incorporado y aparte tenga en cuenta que inclusive vinieron a declarar ellos, así que sí, eso está, seguro. ¿La Fiscalía? ¿Alguna? No. Bueno, vamos a seguir viendo entonces. En principio ya fojas 240, 245, es un escrito de la defensa, 248 es un oficio. Sí, no, para eso, pero no pudo llevarse a cabo la pericia. El informe foja 670, 670. Concurrente vista. Sí, pero se presentaron. Sí. 74, 675. 678. 678. Otra cosa. No se encuentran datos ni constancias. 680, 680. 81. No se encuentran las constancias. No se encuentran. Perfecto. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Bueno, no hay oposición de las partes y consideramos razonable lo que solicita la defensa, de manera tal que incorporamos por lectura esas piezas, así que eso queda incorporado al listado que ya les notificamos a ustedes. Bueno, dicho esto, damos por concluida entonces la etapa probatoria y pasamos a la etapa de los alegatos, así que, señor fiscal, usted está en condiciones ya de emitir su alegato. Les hago saber esta circunstancia solamente. El doctor Martín Sobrio me pide que les haga saber, anda con un poquito de lumbalgia, de manera tal que en algún momento de la exposición quizás se pare, pero no significa nada. Ustedes siguen... No es para irse. El doctor se va a quedar acá. No implica el desagrado con lo dicho. Así que solo le quiero decir, para no interrumpir el alegato, le quiero decir ahora, doctores, y también a los letrados de la defensa. Bueno. Lo escuchamos, bien. Doctor Corvo y doctor Gasset. Muchas gracias. Bueno, aclaro que vamos a ir alternando en el uso de la palabra con el doctor Gasset. Voy a hacer una valoración inicial jurídica de los hechos. Luego de ese tramo, el doctor Gasset va a pasar a hacer un recuento, un repaso del íter procesal de esta causa. Hola. Vamos a hacer una valoración jurídica inicial. Luego de eso, el doctor Gasset va a hacer un repaso del íter procesal de esta causa y luego entraremos en la valoración de los elementos de prueba y es probable que allí pidamos algún cuarto intermedio antes de entrar en la etapa final. Bien, entonces, concluidas las audiencias de recepción de prueba de este debate oral y público en esta causa 2461, vamos a materializar la acusación fiscal en los términos del artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación contra Dionisia Mareco, DNI 94.500.561, nacida el 10 de diciembre de 1967 en Asunción del Paraguay, con último domicilio en Villa Lugano, en el domicilio que consta en la causa, y actualmente detenida en la cárcel de Ezeiza. Y también contra Luis Moreira Torrico, alias Pampita, DNI 18.715.558, nacido el 4 de marzo de 1960 en Cochabamba, Bolivia, con último domicilio en Bache y Ordóñez, 5446 a 60, también de Villa Lugano, y actualmente detenido en el penal de Ezeiza. Al cabo de la audiencia de producción de prueba, hemos escuchado a la víctima, para eso se reprodujeron sus declaraciones en cámara Gesell, comparecieron numerosos testigos, se incorporaron por lectura otros testimonios, se incorporó documentación, escuchamos a profesionales del ámbito público y otros que fueron traídos acudieron rentados por una de las defensas,
y se compulsaron e incorporaron constancias de otros expedientes relacionados con esto. En síntesis, al cabo de esta incorporación amplia de pruebas, la Fiscalía adelanta que considera acreditada la materialidad de los hechos que integran el objeto procesal de este debate. Y del mismo modo, consideramos que la Fiscalía logra acreditar la autoría y la participación criminal de los imputados sobre estos hechos. En consecuencia, por tratarse de conductas graves, penalmente típicas, indudablemente antijurídicas, consumados por los acusados en los ámbitos de su libre autonomía, en perjuicio de la víctima menor de edad, procedemos a fundamentar esta atribución y estas afirmaciones y vamos al final del alegato a solicitar condenas tanto para Dionisia Mareco como para Luis Moreira Torrico, y esto por los hechos consumados sobre Jessica Noemí Lescano Mareco, nacida en el año 2003. Esto lo adelantamos a fin de no generar una expectativa ya y se pueda ir escuchando las argumentaciones con esa perspectiva. En lo sustancial, la Fiscalía, tras valorar el testimonio de la víctima, cotejar ese testimonio en relación con el total de la prueba, poner a prueba posibles conclusiones alternativas y analizar las coartadas que se han esbozado durante el debate, concluimos dándole valor de verdad sustancial al testimonio de Jessica Lescano Mareco. Concluimos que las palabras, todo lo que comunica en esas dos audiencias, expresan la verdad de lo que ocurrió, la verdad de lo que padeció. Y no le creemos como un acto de fe, como un mero acto de fe en una palabra, sino como el resultado de una valoración jurídica realizada conforme a la sana crítica racional y tomando en cuenta su condición, la naturaleza de los hechos y el modo en que fueron consumados. Y le creemos a la víctima porque en el contenido de esos testimonios se detectan los indicios de veracidad típicos para quien fue víctima de hechos como los que ella relata. Concluimos entonces que ese testimonio, esos dos testimonios prestados en Cámara Gesell, tienen un altísimo rendimiento probatorio, tanto para dar crédito a la circunstancia de modo, tiempo y lugar, y que incluye con el mismo valor de verdad la identificación de los responsables de esos hechos. Ese amplio testimonio de la víctima, al cabo de 2 audiencias o 2 entrevistas, es conteste también con la amplia gama de testimonios de referencia que se fueron incorporando y sobre todo también de los profesionales que no solo se limitaron a conocer el caso, sino que trabajaron y trabajan cotidianamente con el caso, con la realidad cotidiana de Jessica actualmente. Valoramos y queremos hacerlo expreso que es un testimonio muy digno, auténtico, que se impone incluso a las oscilaciones de la instrucción, que no negamos ni nos distraemos de esa realidad. El tema es que ha quedado en pie ese núcleo del testimonio al cabo de todo el proceso y de todo el debate. No hay ningún elemento de prueba que lo contraste, que lo niegue o que lo desvirtúe. Y no solo ha quedado en pie al cabo de todo el proceso y del debate, con las particularidades que ha tenido y que uno puede leer en el desarrollo, sino también ha resistido la coacción, la amenaza, ha resistido la víctima, en este caso central en el testimonio, pero la víctima ha resistido los intentos de sobornar su verdad, que han estado presentes durante todo el transcurso, y también del indudable conflicto subjetivo que se le presenta a una persona que se ve en la situación de tener que acusar a su madre, teniendo ella solo 13 años, por hechos que sufrió cuando tenía 11, decía, ha sobrevivido al conflicto subjetivo que implica desarrollar una acusación por tamañas conductas. Y con ello también el conflicto que ha de generarse y el miedo, el temor, por también acusar a un hombre de su propio entorno con una importante inserción social en lugares de poder concretos en el ámbito barrial. Y como consecuencia de esa apreciación del testimonio, descartamos de modo absoluto, al cabo de la valoración de la prueba, que ese relato pueda ser el producto de una venganza o de la represalia de una niña contra su madre por alguna rencilla doméstica. Descartamos que pueda considerarse válidamente un ardid complejo de Hilda Bobadilla contra su familia, contra una parte de su familia. No hay ningún elemento que nos permita concluir eso. Ni tampoco, ni mucho menos, considerarlo un invento. Sensatamente no encontramos el modo en que se pueda sostener que ese testimonio sea un mero ejercicio de la imaginación de la víctima.
Los hechos, en nuestra apreciación, no son el producto de la imaginación de la víctima. Ese relato no es el invento de la víctima. Y esto lo decimos porque es el testimonio típico de quien ha sido víctima de estos hechos. Y para eso valoramos las palabras, las expresiones, la seguridad y también la angustia y el sufrimiento que le causa tener que encontrarse ante la necesidad o ante la impotencia incluso de verbalizar algunas de estas expresiones. Y no es la angustia existencial genérica derivada de la neurosis propia existencial, sino una angustia específica que está relacionada causalmente con las vivencias intramitables que técnicamente la Fiscalía encuadra en estrés postraumático, y que sumado a ellos valoramos también el ámbito o el dispositivo de Cámara Gesell que ella encontró para manifestarlo ante la imposibilidad o la falta de repercusión de su propio entorno para hacerlo. Entonces todo ello nos lleva, preliminarmente, lo anticipo, a la conclusión de que está acreditado con el testimonio de la víctima que Jessica fue abusada, que tuvo que afrontar actos con actitud de corrupción típicos, que su madre tuvo en esos hechos un protagonismo central y que Luis Moreira Torrico también tuvo una participación criminal protagónica con pleno dominio de los hechos donde él participaba. No incurrimos en una sacralización de prueba ni le vamos a solicitar al testimonio que condene a estos acusados con el solo testimonio de la víctima, con la sola palabra de la víctima. Si bien lo típico en estos hechos es el aislamiento de la víctima, la generación de condiciones secretas o reservadas, cuanto menos, y la exclusión de todo testigo, sino que para ello valoramos también la compatibilidad de esa prueba con el resto de la prueba. Y del mismo modo que le creemos a la víctima, al cabo de una valoración jurídica, concluimos diferente respecto de algunos testigos que han acudido al proceso, al juicio. No le damos crédito al testimonio de Crescencio Lescano. Su presencia acá nos corroboró algunos elementos que están en la causa, que hablan de su rol lindero con alguna responsabilidad, sea por prejuicio, por desprecio hacia su descendiente, sea por imposibilidad de tramitarlo, de resolver la situación. Lo cierto es que los elementos, los testimonios de referencia dan cuenta de lo que él conocía, de lo que él hizo por entonces y que acá en juicio negó. Por eso no le damos crédito al testimonio ni a ninguno de los elementos que él fue refiriendo o argumentaciones que intentó proponernos. Tampoco le creemos a Miguel, a su hermano, y no le damos nuestra crítica razonada del testimonio de Marisol Mareco ante el tribunal, no nos permite tampoco darle valor de verdad a sus palabras. Quien, si bien empezó con una exposición propia, seguramente cierta de los hechos, si bien parcial, a poco de ser preguntada dejó de poder sostener su testimonio. Y la razón de esto es que si entraba en las preguntas que se le formularon, tenía que mencionar a Moreira. Y allí, en nuestra apreciación, ese fue el límite de su brindar la verdad y evidentemente un compromiso con su madre, con una situación que es entendible, pero que también valoramos que le ha interferido en su disposición para decir la verdad. Y mucho menos podríamos seguir las conclusiones de un trío, yo llamaré lombrosiano, un trío positivista decimonónico del siglo XIX, que tuvimos el privilegio anacrónico de tener en vivo, el trío de Huguen, Castex y Ortiz, quien intentaron en conjunto diseccionar a la víctima directamente. Conocemos, la Fiscalía conoce el derecho, el proceso, sabemos encuadrar acabadamente esos embates contra el proceso, contra la víctima, y contra quienes también cumplen su rol institucional de un modo regular, acabado y con compromiso. Solo la conclusión que sacamos de esa prueba es que solo nos han corroborado que no hay elementos que desvirtúen el núcleo de verdad del testimonio de la víctima. Y por último vamos a ir desarrollando que las manifestaciones desincriminatorias de los acusados no han sido sino el ejercicio de su derecho de defensa, pero en modo alguno devalúan o menguaron el valor de verdad del testimonio de la víctima y de la prueba que se produjo en su contra. Voy a hacer ahora una aclaración sobre la aplicación de los tipos penales. Como había anticipado en la audiencia inicial de este juicio y se nos fue confirmando con el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía no va a sostener en esta acusación el encuadre típico adoptado por la Fiscalía de primera instancia. Concretamente, en nuestra valoración de la prueba y conforme, insisto,
como ya adelantamos en la audiencia inicial del juicio, vamos a descartar el encuadre típico de trata de personas, en el entendimiento de que ese tipo penal del 145 bis y ter del Código Penal está sancionando un fenómeno criminal diferente, dirigido contra un estamento, contra un fenómeno organizado de la explotación de la prostitución ajena. La Cámara de Casación, puntualmente un voto de Gustavo Hornos, del juez Hornos, ha sido preciso al definir la trata y esa es la definición que seguimos, cuando en el caso Expósito escribió, sentenció, la trata de personas es una de las modalidades del crimen organizado, se ejecuta a partir de la multiplicidad de conductas propias de cada fase del delito, las que son posibles a través de una existencia de cierta organización que será más rudimentaria o más sofisticada según el caso y en general presentan alguna participación de agentes estatales. Esta nota de organización delictiva, aunque sea precaria, y la trata como estamento criminal objetivamente facilitador de la comisión del delito específico, entendemos que en este caso no se configura. La trata de personas se va consumando en fases delictivas hacia una finalidad común que confluye en la intersección de la explotación económica y la explotación sexual de las víctimas. Si analizamos el tipo penal de esos delitos, es probable que concluyamos que en este juicio, en este caso, se dan cada una de esas acciones típicas. Hay traslado, entrega, recepción y demás, pero se dan en un sentido literal. Entendemos que falta la dinámica propia y específica de ese delito. En cambio, vamos a sostener que el ropaje jurídico adecuado para las conductas de Mareco y Moreira son las de abuso sexual, agravado, gravemente ultrajante, en concurso ideal con la corrupción de menores. Esos van a ser las figuras típicas en las cuales encontramos adecuadas las conductas. En esta variación concluimos que no hay agravio en afectación de garantía alguna, respetamos la plataforma fáctica de modo estricto, como se respetó en los tramos iniciales de este proceso, y simplemente se trata de llevar al plano operativo una de las dimensiones propias de este debate penal, que es encontrar la figura típica más adecuada al cabo del debate plenario. Entrando a un plano jurídico, o siguiendo con el mismo, voy a hacer una alusión a tres conceptos que son centrales desde la noción jurídica para juzgar este caso. El primero es la infancia, el segundo el género, que están en una intersección en la víctima acá, y su derivado normativo, el derivado normativo de estos conceptos de infancia y género, que es el concepto de debida diligencia reforzada. Esta acusación analiza el caso, que está integrado por los hechos, la responsabilidad y la calificación legal, desde un enfoque de derechos que parte de algunas notas incuestionables, insoslayables y, a nuestro entender, definitorias, que son el género y la edad de la víctima. Jessica Lescano Mareco era y es una niña y tenía al menos 11 años al momento de sufrir los hechos y 13 al momento de denunciarlos. Esto impone contemplar de modo constante al valorar la prueba las diferentes dimensiones de los hechos y de las conductas que atentaron contra su integridad, en particular por haber sido cometidas mientras ella se encontraba sumida en un contexto socioeconómico y familiar decididamente desfavorable para su desarrollo pleno y armonioso, signado este contexto por la violencia, como desarrollaremos, y conforme este derecho al desarrollo pleno y armonioso de la personalidad de una niña, conforme lo establece el preámbulo de la Convención de Derechos del Niño. Si a ese contexto, insisto, decididamente desfavorable para su desarrollo armónico, le sumamos la naturaleza de las conductas que estamos juzgando, conductas de índole sexual, que confluyen con las condiciones previas que acabamos de mencionar, y a eso le sumamos que quienes son juzgados y, en definitiva, penalmente responsables de estas conductas son personas que tienen un rol agravado respecto de sus condiciones, porque Dionisia Mareco es la madre, y por tanto con un rol jurídico de garante respecto de su hija a cargo que en este proceso es su víctima, y también de los bienes jurídicos, su rol de garante de los bienes jurídicos que dañó, a quien no solo no
estaba habilitada a lesionar ni a dañar, sino que debía acompañar y proteger en las medidas de sus posibilidades. Y lo propio ocurre con Luis Moreira, un hombre de edad ya, metido en el círculo íntimo de la víctima, con ascendencia social sobre el entorno social. Nos lo vinieron a confirmar los propios testigos de concepto, y ese es el caso. Esas notas son las que agravan el rol respecto de la víctima. Un primer abordaje de este hecho nos lleva a abordar y a comprenderlo acabadamente, señalando en primer término que estamos, o a señalar algo que nos resulta a todos evidente. Existe un fenómeno masivo, extendido, en el que se inscribe este caso, y ese fenómeno masivo es el maltrato hacia la niñez. Y particularizando, también como fenómeno masivo y extendido, el abuso y la explotación sexual de las niñas. Por eso, algunas profesionales con vasta experiencia y evidente claridad conceptual pudieron trabajar el caso y luego aportar lo propio a este debate. Este caso, insistimos, está inscripto dentro de un fenómeno criminal extendido que tiene como víctima a las niñas de muy corta edad, como es el caso de Jessica. Y eso lo tuvimos corroborado de un modo muy evidente. Esto mismo le pasó a Hilda Bobadilla, le pasó a Marisol, le pasó a Jessica, pero no le pasó a Miguel, si vamos a mencionar las situaciones, las biografías a las que pudimos asomarnos. Miguel habrá sido víctima de explotación laboral, habrá trabajado sin registrar, quizás a cargo del propio imputado. Ahora, las mujeres han sido víctimas de explotación sexual cuando eran niñas. Eso no le ha ocurrido, en este caso, a los hombres, a los niños. En el caso de las niñas, por su propia condición, sufren esta violencia diferencial, y dentro de esa violencia, la corrupción y el abuso sexual son los hechos más graves que se ven forzadas a vivir. Y el modo comisivo en que fueron llevados a cabo estos hechos afecta de modo irreparable la libertad, la integridad y el derecho a desarrollarse acorde a cada etapa de la vida, cuando en casos como en este caso preciso, se ha sometido a la víctima a vínculos forzados, a abusos, al riesgo o a la realidad del embarazo no deseado, al aborto, sumida en una situación de riesgo mucho más amplio que las que se expresaron aquí. Y eso implica, por defecto, la negación o la relegación, la privación directa del acceso y el derecho a la recreación acorde a su edad, a su educación, al desarrollo personal, y todo eso a cuento de reducirla a una cosa abusable, una cosa disponible por sus responsables, al servicio de las perversiones y los intereses de los adultos que tienen el poder de disponer de ella, o que se han adjudicado el poder de disponer de ella. Si uno busca a partir de este fenómeno masivo de abuso sobre las niñas, dónde están los criterios rectores para comprender este hecho, no lo vamos a encontrar en las producciones de Castex, de Ortiz ni de Huguen, sino que está en los informes de la UNICEF, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en los informes de la Relatoría sobre Derechos de la Niñez de la CID, o en los informes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Cualquier dilema en la valoración encuentra en esos criterios rectores el enfoque adecuado a este fenómeno y a este caso en particular. Las agresiones como las que acá estamos juzgando suponen la imposición por los victimarios hacia la víctima de una serie de notas que están presentes todas en este caso. Son los casos típicos de asimetría de edad, capacidad de coerción de los victimarios sobre la víctima, capacidad de engaño, relaciones de poder de género y formas de trato autoritario y violencia de los adultos hacia la niña. Todas las notas, insisto, se dan en este caso. Asimetría de edad, capacidad de coerción, capacidad de engaño, relaciones de poder de género y forma de trato autoritario y violencia. Y eso mismo expuso ante el tribunal la testigo Polanco en una de las últimas audiencias del juicio, coordinadora del programa especializado en abuso y explotación de niñas, que mencionó expresamente como indicadores de
explotación sexual, el sometimiento a actividades sexuales, que acá se ha dado, las conductas de erotización, las relaciones de sometimiento, las relaciones desiguales de poder y la aparición o el protagonismo de hombres, autores hombres mayores de edad con acceso a recursos materiales y que sobornan estos hechos con retribuciones materiales. Todas estas notas se dan en el caso. Y en lo que hace a la investigación, juzgamiento y sanción de estas conductas, voy a remarcar que la actividad de los órganos judiciales, de quienes tenemos un rol jurídico en estos hechos, estamos regidos por el estándar de debida diligencia reforzada. Es decir, tenemos una exigencia superior a la que rige en todos los casos de violencia por razones de géneros, en específica atención a su condición de niña. Y a la mejor luz de esta pauta, que está dirigida a operadores judiciales, a nosotros, esta pauta de debida diligencia reforzada es que la actuación judicial previa a esta instancia, concluimos que era mejorable. Ahora también concluimos que todas las causas del fuero con estos hechos lo son. Y remarcamos que el hecho de que sea mejorable no se ha incurrido en ninguna vulneración a las garantías constitucionales ni nada de ello. Y a la vez, consideramos pertinente recordar en esta valoración que no estamos en este juicio, no es un juicio contra la Fiscalía, no es un juicio contra el expediente, no es un juicio que se realice contra el expediente, ni contra un testigo, ni tampoco contra la familia, ni mucho menos contra la víctima. Es un juicio que tiene por objeto conductas de agresión sexual y corrupción de una niña. Y si la actuación judicial previa contiene, a la luz, insisto, de esta pauta internacional, aspectos mejorables, quien lo padeció fue la víctima. Quien padece una actuación mejorable de la justicia es la víctima. Lo aclaramos porque en delitos donde las conductas tienen un eje en la perversión, también es grande la tentación de los autores de usurpar el lugar de víctima y victimizarse por su parte. Entonces remarcamos que esa debida diligencia reforzada incide en el modo en que deben desarrollarse los actos jurídicos procesales en casos que involucran a niñas víctimas de violencia sexual, y eso obviamente abarca las valoraciones jurídicas y al acto de juzgar a los responsables. Que este caso haya llegado a esta instancia es la excepción. Hay víctimas que han pasado por la misma trama ilícita, incluso por los mismos autores, y no han conseguido acceder plenamente a la justicia. Y eso tiene una explicación en la condición de víctimas vulnerables. Si uno va a la definición de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, encuentra en Jessica todas las pautas. Se consideran en condición de vulnerabilidad las personas en razón de su edad, de su género, del estado físico o mental, por circunstancias sociales, económicas, que encuentren especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y con esto voy a remarcar la condición de vulnerable o la dificultad para acceder a la justicia, a la vigencia de los derechos, no es solo una cuestión de nutrición o de aseo. Es una condición social, una condición insuperable para la víctima. Y traigo a colación que estas pautas son, según la acordada 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia, de aplicación estricta para el Poder Judicial y lo propio para el Ministerio Público Fiscal por la resolución PGN 5809. La Corte Suprema se ha expresado al respecto porque no han faltado los casos de juzgamiento que se han apartado de estas pautas internacionales. En el caso donde corrigió lo actuado por la Cámara de Casación provincial de la provincia de Buenos Aires, recordaremos, o fue muy publicitado el caso de los votos de los jueces Piombo y Sallargues. Allí la Corte Suprema entra de lleno en la aplicación necesaria de estas pautas. Y acá, insisto, estamos ante una víctima vulnerable en el sentido más estricto de la palabra, y eso explica que no haya podido denunciar los hechos ante el primer evento. Con estas víctimas ocurre eso, no pueden superar, ante el primer hecho no pueden superarlo y lo consiguen luego de que los hechos están con una consumación extendida.
Y si valoramos toda la situación con estos autores y esa víctima en esas condiciones y de esa edad, no tenía otra chance. Y allí está la receptación, la operación esta operativa, esta pauta de vulnerabilidad. También manifestamos que el concepto de debida diligencia reforzada está dado en el caso centralmente en dos notas. En la modalidad de declaración testimonial de la víctima en cámara Gesell, que a partir de este esquema de valoración adquiere centralidad, y en la preservación de la integridad de la víctima, no solo respecto de sus victimarios y de las represalias que de todos modos está afrontando la víctima, sino también el resguardo de una actividad intrusiva, con revictimización o exposición a pericias sobreabundantes, y en esto destaco el criterio y el respeto que ha tenido el tribunal por la víctima. Esta pauta de debida diligencia reforzada es la que desaconseja tomar a la víctima como un mero sustrato a quien extraerle verdades o analizarla como en un laboratorio positivista, como se ha intentado acá en el caso de los psiquiatras y psicólogos. Y destaco, insisto, que el tribunal ha cumplido, ha interpretado con precisión esta pauta, y eso es lo que le ha permitido a la víctima estar preservada, al menos de lo que fue posible, y en el caso donde no fue posible y la violencia permeó los hechos, se han activado otros mecanismos que han abordado este tema. Todo enfoque y valoración jurídica de las responsabilidades, en estos casos donde son centrales también los aportes que pueden hacer las ciencias sociales, el trabajo social, la psicología, y por eso también valoramos y apreciamos debidamente el testimonio de las profesionales que acudieron, está plasmado en estándares que vienen desde el derecho internacional de los derechos humanos y que se plasman en el orden interno. Voy a señalar que en este plano están la Convención de Derechos del Niño, la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños víctimas y testigos de delitos, la Ley 26.485 de Protección Integral de Mujeres y la Ley 26.601 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y para ir haciendo una síntesis de esta valoración jurídica, el concepto base que nuclea toda la construcción jurídica internacional y nacional, y que en cierta forma opera como bien jurídico superior en este caso, está dado por el hecho de que se vulneró, se lesionó en este caso concreto, el derecho consagrado a todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Este concepto elemental, básico, es el que, en contraste con los hechos que sufrió Jessica, exponen toda una secuencia interminable de negaciones y vulneraciones agravadas desde su condición de niña. Y son estos cuatro conceptos: género, niñez, derecho a una vida libre de violencia y la debida diligencia reforzada, los que se concretan en este caso y en este momento entendemos en la valoración de la prueba, y operan en la debida apreciación del testimonio, que es la prueba central, que a la vez está corroborada por el resto del cúmulo probatorio y que nos lleva necesariamente a la repercusión jurídica de esos hechos probados sobre los adultos responsables de estos crímenes, y esta repercusión inevitablemente es la condena que vamos a solicitar. Bueno, habiendo hecho esta introducción, el paso siguiente es hacer un repaso procesal por el expediente. Creemos que esto es importante para visualizar bien cómo empezó estas actuaciones, y sobre todo es importante para ver el recorrido que tuvo todas estas actuaciones, con el fin de visibilizar el contexto familiar especialmente violento, que justamente en estos actuados lo apreciamos con las denuncias entrecruzadas que se sucedieron entre Dionisia Mareco y el padre de la menor Jessica Lescano, que en definitiva la tuvo a la niña como víctima principal de todos estos acontecimientos. Entonces, la denuncia más remota que observamos en estas actuaciones
la fechamos el día 6 de junio de 2011, cuando Dionisia Mareco realiza una denuncia contra Crescencio Lescano Gaete por amenazas. Esto fue tramitado en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 35 y fue archivado el 2 de febrero de 2012. Luego aparece una nueva presentación de Dionisia en contra de Crescencio, pero esta vez en la Oficina de Violencia Doméstica. Esto llevó el registro interno número 4160 del año 2014 y tuvo inicio el 29 de mayo de ese año. Tramitó en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 11 con la intervención de la Fiscalía número 30, bajo el expediente del Ministerio Público Fiscal 50.843. Ahora bien, en el acta de apertura de la investigación preparatoria de estas actuaciones se especifica el objeto de esta causa, y este era determinar la existencia del hecho ocurrido el 28 de mayo de 2014, en la puerta del domicilio, cito en la Manzana 29, Casa 6 de la Villa 20, Barrio Lugano, que este era el domicilio de Dionisia. Oportunidad en que Crescencio Gaete Lescano habría maltratado físicamente a su hija, menor de edad, Jessica Noemí Lescano Mareco, de 11 años de edad en ese momento. Esto está a Fojas 92 del Principal. En este caso, Dionisia refirió que en esa oportunidad a ella no le pegó Crescencio, sino que agredió físicamente a Jessica, a su hija. Acá no podemos dejar de resaltar un episodio que nos llamó poderosamente la atención, que es en una de las medidas tomadas por la Fiscalía, era citar a Dionisia Mareco a prestar declaración testimonial en esos actuados. Cuando se fija esta audiencia, se comunica a esta sede justamente Luis Moreira, diciendo que la nombrada no iba a poder concurrir a esa sede porque había sufrido un accidente, tenía problemas de salud y se le imposibilitaba concurrir a la sede de la Fiscalía a corroborar sus dichos. Esto tenemos las constancias a Foja 55 y 97 del Principal y también en las actuaciones que fueron incorporadas por lectura, como documental ahora en la incorporación. Entonces esto nos llama poderosamente la atención porque a lo largo de esta causa se dijeron que había solamente una relación casual entre los imputados en esta causa, que solamente tenían vinculación por la venta de alimentos, venta de choripanes, que pasaba por el barrio y simplemente por la función de Moreira era que se acercaba a su domicilio. Con esta comunicación nosotros advertimos que había una relación de confianza mucho más profunda y una habitualidad de trato entre los dos imputados en esta causa. Ahora bien, esta causa tuvo diferentes movimientos, pero en definitiva fue archivada por el fiscal, lo que no fue confirmado por la alzada, porque mandó a profundizar las investigaciones ya que había otra denuncia abierta en el fuero. Esto estaba radicado en la Fiscalía 27 y en este caso la denuncia la había hecho Crescencio contra Dionisia. Esto tuvo inicio el 12 de abril de 2015 y llevaba el registro del expediente del Ministerio Público 75.408. También tramitaba ante el juzgado número 11. Aquí, además, se había dado intervención a la asesoría tutelar de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas número 2, ya que se habían ventilado hechos de violencia en perjuicio de la menor Jessica Lescano Mareco. Esto fue ventilado otra vez ante la Oficina de Violencia Doméstica en un expediente interno número 22.960 del año 2015. Ahora bien, en esa presentación, Crescencio Lescano manifestó textualmente que cuando Dionisia toma alcohol, a mi hija la maltrata, le pega con el cinto, con el cable, dijo. Varias veces le dejó marca, esto está textual, está a Fojas 10 del Principal y también en las actuaciones incorporadas. En consecuencia, el informe de la OBD se dejó plasmado la existencia de un alto riesgo psicofísico para la menor Jessica, y esto está a Fojas 13, 14 del Principal. Entonces, en esas actuaciones se cita a declarar a Crescencio Lescano Gaete,
quien vuelve a relatar los hechos, los confirma y deja plasmado su autorización específica para que Jessica Lescano preste declaración en esa sede. En idénticos términos se expresó la asesoría tutelar, pero dejando sentado que esa deposición debía hacerse bajo la modalidad de cámara Gesell. Entonces se reencuadró el objeto de la investigación iniciada y se precisó que se debía profundizar respecto a la agresión de Dionisia sobre Jessica en esta oportunidad. Eso lo tenemos a fojas 28 del principal. Entre otras medidas, tomamos conocimiento de un informe final, que obra fojas 34, en el cual se refiere que al llamarse al domicilio de Hilda Bobadilla, hermana de Jessica, para dar con Crescencio, para citarlo a prestar declaraciones en esa sede, esta respondió que no tenía contacto con el padre, que no sabía dónde estaba, y también agregó que tampoco tenía contacto con su madre, con Dionisia. Y ahí agregó que no tiene vínculos con mi mamá, dijo textualmente. Y agregó, es una historia repetida esto, ya me pasó a mí lo que pasa con ella, la venta sexual, todo. En ese informe se deja constancia que se pone muy nerviosa la persona que estaba hablando, Hilda Bobadilla en este caso, y por lo tanto no se profundizó en el tema. Se la cita a declarar y ella ya en sede judicial, ante la Fiscalía número 27 del Fuero de la Ciudad, expresa que Dionisia es capaz de vendernos para conseguir algo, lo que sea. Y relató un episodio en el cual Crescencio se había presentado en su casa y le había pegado unas cachetadas a la niña Jessica en presencia de la policía. Y resaltó que ese día Crescencio le dijo a Jessica, puntualmente, le dijo, sos una puta de Pampita. Y aclaró que Pampita le dicen a Luis Moreira, amigo de mi madre y a quien fue entregada por mi madre. Se lo dijo textualmente en sede judicial. Acá también lo ratificó cuando vino a prestar declaración testimonial en las primeras audiencias celebradas en este juicio. Entonces, tenemos que notar que si bien esta no es la primera referencia al tema de abuso, porque ya veremos que hay una mención anterior realizada el 6 de julio de ese año, sí es la primera vez que aparece el nombre de Luis Moreira en las investigaciones. Y esto pasó el 10 de agosto de 2015. Y además también es la primera referencia a un episodio de corrupción y abuso sexual, con nombre y apellido. Entonces acá se ve la comprobación de los objetos procesales de ambas investigaciones y se decide remitir todos los dos actuados y unificarlos en la sede de la Fiscalía número 27, la que acepta la competencia el 10 de agosto de 2015. Pero ese mismo día no, el día siguiente, el 11 de agosto, el representante de esa sede le pide al juzgado interviniente que remita todas las actuaciones al Juzgado Nacional Correccional número 11, Secretaría 71, ya que allí se encontraba en curso otra investigación por lesiones agravadas y amenazas. Y esta tenía el número de registro 34.449 del año 2014 y que había tenido origen también el 28 de mayo de 2014. Entonces, al comprobarse una causal de litispendencia, se elevan estas actuaciones al ámbito de la Justicia Nacional Correccional, pero también parte de esas actuaciones se mandan a la Justicia Federal, ya que había aparecido mención de un posible caso contemplado en el artículo 145 bis del Código Penal. Especificó el juez interviniente que los dichos de Bobadilla había aparecido específicamente un caso de venta sexual. Ya en la justicia correccional se comprueba esta denuncia, pero con posterioridad se manda todo esto a la justicia criminal de instrucción, interviniendo el juzgado número 11, Secretaría 133, puesto que allí se encontraba una nueva denuncia, pero esta vez efectuada por Hilda contra Crescencio, el padre de la niña, por violencia. Un hecho que había ocurrido el 6 de julio de 2015 y se había denunciado este día en la sede de la
Oficina de Violencia Doméstica, la que le asignó el legajo número 5720 del año 2015. En esa presentación, Hilda refirió que el denunciado, en este caso Crescencio, había agredido a Jessica Lescano, había ido a ese domicilio y le había gritado: sos cogida de Pampita, sos una puta. Eso lo dejó textual en su denuncia. Y ahí expresó su voluntad de hacerse cargo de su hermana, ya que se estaban sucediendo este tipo de violencias con la niña. Allí el informe de la OBD fue contundente y dejó plasmado que Jessica estaba atravesando una situación de riesgo psicofísico potencial altísimo. Esto está foja 6 del expediente 46.721 del año 2015. Entonces, en estos actuados estamos ante la primera ocasión en que aparece esta situación de abuso con la menor. Si bien no menciona nombre y apellido, sí menciona el apodo Pampita, y esto surge el 6 de julio del año 2015. En fin, todo esto después deriva en la justicia contravencional otra vez por un tema de competencia, por un traspaso de competencias al ámbito de la ciudad. Ahora bien, parte de esas actuaciones fueron derivadas a este ámbito federal, radicándose en el Juzgado Federal número 9, Secretaría 17, quien delega la instrucción en la Fiscalía número 5 del Fuero. Aquí se convoca nuevamente a Hilda el 7 de octubre de 2015, quien ratifica sus dichos, y entonces el fiscal instructor orienta la investigación hacia un posible acto de trata de personas, cuyos autores serían Dionisia Mareco y Luis Moreira. Se agrega en la primera declaración prestada en cámara Gesell por la menor y se manda a realizar una nueva declaración. En este caso se notifica a la Defensoría Oficial número 3 y también se da intervención a la Defensoría Pública de Menores número 4 ante los tribunales orales criminales, quien asume la representación de Jessica Lescano a fojas 246 del Principal. Luego de hacer estas medidas, el señor fiscal solicita la detención de Dionisia Mareco y Luis Moreira por entender que se contaban con elementos suficientes como para tomarles declaración indagatorias a ambos. Se produce la detención de la señora Dionisia, quien en ese momento hace saber que estaba yendo a buscar a su hija al colegio. En ese sentido se vuelve a dar intervención a otro organismo, dándole participación en este caso a la Defensoría Zonal Comunal número 8, ya que la chica estaba en esta situación. Sumado todo esto, el 29 de diciembre de 2015 se dispone el procesamiento de Dionisia Mareco por haberla considerado el juez interviniente autora del delito previsto y reprimido por el artículo 145 bis, agravado en los términos del artículo 145 ter, primer párrafo, incisos primero y sexto, segundo párrafo y último párrafo, y también considerar la autora del delito de promoción a la prostitución en este caso, previsto en el artículo 125 bis del Código Penal, agravado en los términos del artículo 126, los que concurrían en forma ideal. A su vez, y en ese momento, el imputado Luis Moreira Torrico solicita la exención de prisión, la que fue concedida pero revocada por la Cámara, por lo que se procede a su detención y con posterioridad se dicta su procesamiento por considerarlo autor del delito previsto y reprimido en el artículo 119, tercer párrafo del Código Penal. Esto es abuso sexual con acceso carnal, ese fue el procesamiento. En concurso igual con el delito previsto y reprimido en el artículo 125, tercer párrafo. Cabe señalar que ambas decisiones fueron confirmadas por la Cámara del Fuero. A continuación, por toda la prueba reunida, el señor fiscal instructor requiere elevación de las presentes causas a juicio y le achaca a Dionisia Mareco el hecho puntual de haber ofrecido y entregado entre enero y marzo de 2015 a su hija Jessica Noemí Lescano Mareco, de 11 años de edad, a diferentes hombres mayores de edad para que mantuvieran relaciones sexuales
con ella, presuntamente a cambio de dinero u otros beneficios, en al menos 2 oportunidades. Y esto lo calificó el señor fiscal instructor en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en concurso ideal con el delito de promoción a la corrupción de menores, calificado por la edad de la víctima, la calidad de ascendiente de la imputada y por las intimidaciones perpetradas. Todo esto en calidad de autora. A su vez, se le atribuyó a Luis Moreira Torrico el haber abusado sexualmente de la menor entre enero y marzo de ese mismo año, en un domicilio cuya dirección se desconoce, a cuyos efectos habría brindado alguna contraprestación a la madre de la niña Dionisia Mareco, a quien conocería hace años. Y en tal sentido el fiscal instructor calificó estos actuados en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores. Ahora bien, más allá de todo este entorno penal, también se involucró la justicia civil en estos conflictos, dando lugar al expediente número 43.399 del año 2015 del registro del Juzgado Civil número 84, mediante el cual se dispuso el 7 de julio de 2015 la prohibición de acercamiento a un radio no menor de 300 metros de ambos padres con Jessica, y se le otorga la guarda de la menor a su hermana Hilda. A su vez, por las amenazas recibidas por parte de su otra hermana Marisol Mareco, la jueza del caso resolvió, en el mes de diciembre del año 2016, decretar en forma cautelar la prohibición de contacto con Jessica. Entonces, con todo esto apreciamos un contexto familiar sumamente violento, en el cual la víctima principal resultó ser Jessica Lescano Mareco. Además, vemos que a través de todas las declaraciones, tanto de la víctima como de su hermana Hilda en este caso, aparece el tema de la venta, y no solo de ella, sino también de todas sus hermanas, y específicamente los abusos sexuales que estaba sufriendo en esa época la niña Jessica Lescano. Lo que no podemos dejar de mencionar entonces es que la realidad que se daba en ese hogar era sumamente violenta y la tenía a ella como víctima de ese padecimiento, lo que afectaba tanto su desarrollo físico, intelectual, como también sexual. Ahí cerramos todo lo que es una distribución de las actuaciones y de las tareas que se fueron llevando a cabo durante toda la instrucción. Bien, voy a desarrollar el capítulo de valoración de la prueba. La sana crítica racional es el concepto guía para llevar a cabo una valoración de la prueba en nuestro plano jurídico, y se trata ya de un concepto suficientemente asentado sobre el que entendemos es innecesario explayarnos mucho más. El centro de este debate es el cotejo entre el principio de inocencia de los acusados y por otro lado el peso de la prueba de cargo en cabeza de la acusación para vencer ese principio fundamental. El sistema que rige la sustanciación de este juicio es la oralidad, donde los gestos y las actitudes de los testigos y fundamentalmente de la víctima tienen tanto o a veces incluso más valor que la palabra expresa, unido a aquella guía de valoración de la prueba fundada en la razonada convicción. En este caso también tenemos la ventaja de que se haya registrado debidamente el testimonio de la víctima, las audiencias de la víctima, y podemos ver y rever sus gestos, las inflexiones de sus palabras, el modo en que señala la identidad de quien está siendo acusado acá por los abusos sexuales, de Moreira Torrico, la emotividad, la angustia y cada expresión de la víctima. Hemos también explicado y referido a esta valoración que la debida diligencia reforzada en este caso tiene plena aplicación porque es una víctima de 11 años de edad, y a la luz de estos criterios es sumamente relevante, y la Fiscalía considera que la prueba reunida es suficiente para ello,
Es relevante, decía, el concepto de certeza, que no está referido a la certeza judicial a una certeza apodíctica, ni abstracta, ni ideal, sino contextual. La certeza judicial siempre es contextual. Y este contexto está dado, en el caso del testimonio de la víctima, por su condición de niña de 11 años de edad, con las herramientas del lenguaje y las vivencias que haya tenido, que ha tenido, y en este caso, a partir de tener que referirse a conductas de índole sexual para otras personas. La índole sexual de las conductas son para los que perpetraron estos hechos, no para ella, y que tenemos presente que interfieren como trauma en su vivencia y en su relato. Y también el contexto está dado por el propio proceso penal. La Corte Suprema tiene jurisprudencia en este sentido y remarcamos, por más cuidado y protección que haya en el ámbito, siempre para una víctima de estos hechos la justicia es un terreno difícil, donde referirse a las más dolorosas vivencias, tener que hacerlo ante personas que no se conoce, generar rápidamente una empatía y demás, entendemos que eso está dado el contexto de esa declaración, esas notas. Con esos elementos presentes, la Fiscalía llega a la conclusión de que la verdad que emana de la prueba del debate vence el principio de inocencia de los acusados y lo hace con el grado de certeza suficiente para concluir que estos autores deben ser castigados penalmente. Esta certeza a la que llegamos luego de un examen estricto y vivencial de verosimilitud y fuerza convictiva de cada uno de los testimonios, informes, documentos, se nos configura la convicción razonada que supera holgadamente las dudas que por metodología también vamos analizando. El caso permite, como todos los casos, que uno elucubre innumerable cantidad de dudas y a más imaginación, más extraordinarias serán las conclusiones. Ahora, la entidad de esa duda, cuando está referido a aspectos irrelevantes, secundarios, accesorios, accidentales, que es donde por ejercicio siempre abrevan las defensas, no llega a conmover la certeza sobre el núcleo de los hechos. Y ese núcleo de los hechos abarca la materialidad y las responsabilidades. Esta situación obviamente ha merecido pronunciamientos claros y ya de larga data por parte de la Corte Suprema de Justicia, cuando en fallos 311, 2547 y muchos más, desecha toda utilidad de la duda que reposa en el mero ejercicio crítico o en la pura subjetividad, distrayéndose de las constancias centrales del proceso, que es una de las vías de la impunidad de los culpables. Y sobre todo cuando la Corte Suprema de Justicia también indica que la prueba debe evaluarse con una visión de conjunto, debidamente armonizada con otras, para evitar una ponderación aislada y fragmentaria que conspire contra las reglas de la sana crítica racional, en fallos 308, páginas 640. Es decir, cada prueba debe ser evaluada por el rendimiento probatorio en sí misma y en relación con los demás. Y en este caso, en esta teoría del caso, al cabo de la valoración de la prueba tenemos acreditados que Jessica fue víctima de conductas con actitud para corrupción, que fue víctima de abuso gravemente ultrajante y que los responsables de esos hechos son Mareco y Moreira Torrico. Y no hay, frente a la fortaleza probatoria de esa hipótesis, que deviene en certeza judicial, ninguna hipótesis alternativa que desacredite y que al mismo tiempo sea el producto de un examen maduro, de una valoración contextualizada de la prueba, o que no incurra en una exigencia de cumplimiento imposible para la víctima, y que a la vez esté contextualizado debidamente. Y cuando digo que no incurra en una exigencia de cumplimiento imposible para la víctima, es allí donde se plasma, y insistimos y vamos a machacar en esto, que es una víctima de 11 años de edad al momento de los hechos, que fue elegida por sus autores por su imposibilidad de resistir, por su niñez. Y eso entendemos que es una pauta constante en la valoración de ese testimonio. Y ante esa certeza razonable que tenemos de esta teoría del caso, es que concluimos del modo en que lo hacemos. El tipo de hecho, el modo de ejecución y el modo de ejecución llevan a que, en casos como el presente, haya ya un asentado desarrollo y una coincidencia plena en que uno de los elementos centrales en estos hechos es el testimonio de la víctima. Porque más allá de las conductas, las consecuencias de la corrupción y del abuso las lleva la víctima en sí, como vivencia. Están sellados en su biografía, están marcados a fuego en cada uno de sus pasos, que de acá en más es portando estos hechos.
Y los criterios de valoración específico están plasmados desde fallos de casación, de corte y también de corte interamericana. Los voy a nuclear en las referencias, hay un largo desarrollo en esto, pero voy a citar los centrales para no ir interrumpiendo el relato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Fernández Ortega versus México ha tomado cuenta de una nota permanente de objeción en estos casos y que era, hasta este pronunciamiento, uno de los ejes de la impunidad de los hechos. Respecto a la declaración de la víctima, sostuvo en Fernández Ortega versus México, sentencia o resolución del 30 de agosto de 2010, párrafos 100 y 104, que en hechos de esta naturaleza no resulta inusual que el relato de la víctima contenga ciertas imprecisiones. Es una nota que aparece reiterada en estas víctimas y que tiene referencia no en la reticencia de la víctima, sino en el tipo de hechos a los que tiene que referirse. La Corte Suprema de Justicia hizo propio las consideraciones de la fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Irma García Neto, cuando, citando también a la Corte Interamericana, expresó que se debe tener en cuenta que este tipo de agresiones sexuales se cometen en ámbitos íntimos y por fuera del alcance de terceros, por lo que no corresponde clausurar la investigación con el argumento de que no hay testigos directos del hecho. La Corte Suprema también tiene un pronunciamiento ya clásico en esta materia, que es Vera Rojas. Allí la Corte Suprema de Justicia, un fallo del año 97. Están diciendo que no se escucha bien, doctor, discúlpeme. Decía, en este orden, es un fallo del año 97, Vera Rojas, la Corte Suprema dijo allí, la prueba de los delitos contra la honestidad resulta de difícil recolección, por lo que habrá de valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados. Perdón, doctor, ¿qué fallo es? Vera Rojas. No, pero el tomo... Es un fallo del 15 de mayo del 97 y le digo la... Sí está la referencia, si no con eso basta, por lo menos para mí. La referencia es B corta 120, 30 en números romanos. Gracias. Allí la Corte Suprema dijo también que la limitación probatoria se manifiesta a sí mismo en este tipo de hechos debido al ámbito de intimidad en el que se llevan a cabo estos delitos y con motivo del valor que cabe asignarle al testimonio de la víctima por esta razón. La Cámara Federal de Casación Penal se ha expresado en el mismo sentido. Voy a citar un fallo de Sala 4 del 21 de noviembre de 2013, SCA sobre recurso de casación. Allí se ha dicho que en el delito de abuso sexual la obtención del material probatorio se encuentra limitada al ámbito de privacidad en que se verifica este tipo de conductas, la mayoría de las veces alejadas de potenciales testigos, por el cual cobran especial relevancia a fin de determinar la culpabilidad penal no solo los peritajes y los dichos de las personas que tomaron conocimiento de los dichos, sino en especial las declaraciones de la víctima. Y en ese mismo fallo, en un fallo del año 2010, Sicardi, del 2 de febrero de 2010, un fallo de Sala 2, hay un voto de Jacobucci, el juez de la Sala 2, por entonces, quien expresó, tengo dicho que en los casos de hechos llevados a cabo sin terceros presenciales, donde el atacante y la víctima estuvieron presentes, donde solo el atacante y la víctima estuvieron presentes, justifica que la fuente de comprobación remita en lo sustancial a la denunciante. Y en el mismo sentido, el juez García de la misma sala ha dicho que los delitos constitutivos de abuso sexual se llevan a cabo por lo regular en circunstancias aprovechadas, elegidas o predispuestas por el autor
fuera de la vista de eventuales testigos, y la reconstrucción de lo sucedido depende, en la mayoría de los casos, del relato de quien aparece como víctima. Y entendemos que esas pautas son de plena aplicación a la valoración de la prueba en este caso. En ese fallo hay un interesante desarrollo sobre los 3 abordajes para la crítica del testimonio y expresa un concepto que entendemos resulta de interés para el juzgamiento de este caso. Allí se distingue entre las 3 abordajes: la veracidad, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación. La veracidad como ausencia, o definida en contraste como ausencia de indicios de mendacidad, y que podría estar dada por el interés o el ánimo del perjuicio de quien denuncia o testimonia contra quien resulta acusado. Lo que pone en evidencia este concepto nos lleva a analizar cuál es el compromiso de la víctima o del testigo con la verdad. Y acá lo destacamos, ha sido permanente. Ha respondido cada una de las preguntas como pudo. Cuando no podía ya hablar, se comunicaba con su cuerpo, y cuando no pudo más, no fue posible. Llegó al límite de su expresión la víctima. No nos cabe ninguna duda de que es una víctima que al momento de participar de actos procesales ha tenido un compromiso pleno y brindado hacia la verdad judicial. El otro concepto que desarrolla como abordaje de la crítica del testimonio es la verosimilitud, que está dado por la confrontación en la medida de las posibilidades con otros elementos de prueba o información disponible. Y también acá encontramos corroborado a partir de o en el contexto de un caso consumado en reserva, encontramos que los testigos de referencia que han acudido han avalado con sus testimonios las referencias que nos dio la víctima en la Cámara GESEL. Y una tercera nota está dada por la persistencia en la incriminación, ya que si alguien oscila entre señalar una responsabilidad y luego no la señala, o dice que expresamente que esa persona no es responsable de lo que había dicho que era responsable, eso nos lleva a dudar de la primera nota de veracidad. Y de esos 3 exámenes, el dirimente es el examen de veracidad, ya que, y apunta Jacobucci en este caso, el más verosímil y coherente de los relatos puede ser falso y faltar a la verdad, que es lo que ocurre con muchos descargos, que no tienen fallas de coherencia o de verosimilitud, simplemente se desapegan de la verdad. Y en contraste, lo que se concluye es que en un testimonio cierto y veraz puede haber diferentes grados de verosimilitud, y a la vez el testimonio sigue siendo un testimonio veraz, en tanto expresa el compromiso de la testigo y de la víctima con la verdad. Y eso lo valoramos, esos diversos grados de verosimilitud, no nos cabe ninguna duda viendo las 2 audiencias, las 2 entrevistas, que están atravesados por las circunstancias que tuvieron los casos, por el tipo de hecho que estamos tratando. Y por eso la única vía, y a esto me refería cuando decía que la Fiscalía había analizado otras hipótesis, la única forma de concluir en la absolución nos lleva a concluir la mendacidad de la niña. No tenemos otro modo de construir una absolución si no es vía la mendacidad. Y acá lo intentaron efectivamente 3 testigos, o llamémosle testigos, pero 3 profesionales que convocó la defensa para esos fines, y que no consiguieron quitarle ningún tipo de valor al testimonio, y fuera de ese testimonio y de los elementos que corroboran, no hay elemento alguno que nos permita establecer que la víctima no haya honrado su compromiso con la verdad y con el ámbito de justicia que ella al mismo tiempo reconoce y reclama para ejercicio de sus derechos. ¿Podría Jessica haber vivenciado actos de abuso y violencia o corrupción sin que lo sean? Entendemos que no, que sus expresiones son suficientemente descriptivas para que concluyamos que la naturaleza de los actos de los que fue víctima no nos deja ningún lugar a duda ni a error de apreciación. Y remarcamos que es un relato, el de la víctima, que no tiene contradicciones. Hay puntos donde uno imagina, preguntaría más, repreguntaría o demás, pero estamos
insisto, ante una víctima de 11 años y hay criterios de suficiencia al momento de abordar un testimonio o de abordar una entrevista como esto. Entonces, que haya una disconformidad porque el testimonio emana de alguien de 11 años de edad nos resulta cuanto menos paradójico, ya que fue una víctima, insistimos, elegida. Y la dificultad para declarar sobre hechos de esta naturaleza ni siquiera reconoce fronteras de edad. Nunca una persona está preparada para afrontar hechos del presente y luego ir a testimoniar alegremente y con absoluto desapego por cualquier emocionalidad y haría falta una disociación que también sería parte del daño. Y todos conocemos casos de mujeres también, mayores de edad, profesionales, con apoyo profesional, con recursos, con reconocimiento público incluso, que ante estos sucesos lo que nos remiten o lo que nos refieren es que las desestabiliza, las afecta y les lleva años referirse a ello. Pensemos en el caso de la niña de 11 años, en el contexto de violencia, abusada, amenazada, ahora desplazada de su barrio, no puede ni siquiera volver. Esa es la víctima que declaró y entendemos que ese es el contexto de valoración de su testimonio. Su testimonio se dio mediante la metodología de cámara Gesell. Hemos escuchado objeciones a lo largo del debate sobre esta modalidad por parte de una de las defensas y del psiquiatra Hogan. Al respecto, hay una aclaración básica. Lo que estamos valorando es el testimonio, no el medio en que se produjo, y entendemos que lejos de interferirlo lo ha propiciado. En otro ámbito entendemos que hubiera sido muy difícil que la víctima declare. Y a la vez está dado por el legislador, no había posibilidad de elegir otro medio. Y apuntamos algo adicional, porque también fue objetado. El hecho de que las dos cámaras Gesell tienen un desarrollo diferente. Y eso a la Fiscalía no le sorprende en absoluto, sino por el contrario, dado que las dos cámaras Gesell tenían objetos diferentes. Y más allá de la opinión que a uno le merezca una entrevistadora o la otra, lo cierto es que al cabo de las dos entrevistas en cámara Gesell hay un elemento constante, que es el compromiso de la víctima para aportar su verdad. La víctima, Jessica, se adapta y responde a cada metodología, presta atención, brinda sus vivencias, y aún con angustia, con sufrimiento. Y esa centralidad de la víctima y de su discurso, de su comunicación, y no del dispositivo o de la profesional, nos lo vino a reafirmar Vigiano, la testigo Vigiano que acudió al juicio, quien más allá de llevar adelante la entrevista del modo que hemos visto, no pudo dar razón de otra actividad para brindar elementos a la justicia más que lo que había hecho antes en la cámara Gesell. Y a la vez su testimonio nos da cuenta de que las profesionales que trabajan en esos ámbitos tienen una evidente sobrecarga de trabajo, dificultad de capacitación, y eso es lo que evidentemente quizás le ha impedido a Vigiano darnos algún elemento extra a partir de sus impresiones directas. Fue una entrevistadora que se ha negado a respetar a Jessica Mareco. Ahora voy a explicar, al Lescano Mareco, voy a explicar por qué. Le pedimos que nos refiera alguna bibliografía, algún sustento para sus dichos. Dijo un alemán, no más. Su método de trabajo también quedó en cuestión a partir de que su informe fue hecho como un mes después, sin más que unos apuntes. Cuando objetaba parcialmente el testimonio, dijo, bueno, esto es atendiendo a indicadores cuantitativos. Cuando se le preguntó si atendía a la vez a indicadores cualitativos, negó esto, con lo cual está absolutamente en crisis la valoración de esas dudas que intentó traer, y no dudamos de que se trate de una profesional de experiencia. Lo que nos queda o que tenemos para nosotros es que la mera experiencia, la mera reiteración de una actividad no es garantía de superación en la profesión. Y hoy decía que
hay una carencia profesional en esta profesional. Se refirió insistentemente a Jessica Lescano como el niño. Ante lo insólito de esta referencia, desde la Fiscalía se le invitó a usar la expresión adecuada, que diga la niña, porque se refiere a la niña, pero un poco se molestó, insistió en decir que Jessica era un niño, el niño Jessica. Y traigo a colación para poner en evidencia la gravedad de esta situación. Insisto, yo lo atribuyo a una mera falta de capacitación. Eva Giberti, que tiene mucha autoridad en la materia, tiene escrito que si uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la identidad, este no dejará de ser ficción mientras se insista en llamar niño a quien es una niña. A esa referencia es cuando nos llamaba la atención una falla de base de formación. La otra entrevistadora ha recibido también objeciones por parte de la defensa. Lo cierto es que, y quizás esté en la misma situación, lo cierto es que el testimonio de Jessica se sobrepone a esas deficiencias profesionales de quienes han realizado esas cámaras, y entendemos que eso es lo central. Esas dos entrevistas en cámara Gesell son actos procesales válidos, avalados como metodología apropiada y dispuestos judicialmente para llevarse a cabo. Se han cumplimentado con todas las previsiones de realización, como el informe técnico previo de que la víctima estaba en condiciones de afrontar el testimonio y, en el caso de la segunda cámara, de efectuar el reconocimiento fotográfico. Hubo notificación a las defensas, incluso uno de los defensores estaba presente en la segunda cámara Gesell, fue debidamente registrada, fue filmada, no existe duda de que es un instrumento auténtico, y en cuanto al contenido no hay ningún elemento que ponga en duda o pueda poner en duda la espontaneidad de sus expresiones. No hay el mínimo indicio de haber sido inducida, influenciada o que se le haya indicado de algún modo a la víctima el sentido de su declaración en ninguno de los aspectos. Se ha objetado durante el juicio que en la segunda entrevista, quien la entrevista le dijera a la víctima, después de terminar la declaración, que el testimonio era valioso, que la haya tomado de la mano, que la haya contenido. Ante estas objeciones cabe señalar que es exactamente eso lo que recomienda la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y otros delitos de la UNICEF. Es exactamente eso lo que recomienda desde el año 2013 la Guía de Buenas Prácticas. Entonces, la víctima declaró 2 veces y surgen desde sus testimonios diversos temas de directa relevancia penal hacia los responsables de los hechos. Insistimos, es una prueba contundente, sin refutación, y el primer ítem al que nos vamos a referir es a la violencia. Decimos que es relevante porque es la situación que subyace, es la que atraviesa toda la trayectoria vital de Jessica, y no son episodios aislados, ni la violencia, ni los actos de corrupción, ni el abuso, ni están centralizados en un solo victimario. La constante es el rol protagónico que en estos hechos, en estos delitos, tiene su madre. El resto es plural. Y todas esas situaciones configuran el ámbito constante de su vida hasta el momento de su inclusión en dispositivos de cuidado o resguardo, o, como pareció estar referido, o lo que encontraba en la escuela en los tiempos en que, si bien era víctima de estos hechos, no estaba expuesta a esas agresiones. Incluso esa violencia ha llegado a permear los dispositivos de cuidados judiciales que se han dispuesto. Que no se trataba de hechos aislados, lo han dado cuenta acá. Marisol Mareco en este punto fue clara, solo que ella explicaba la situación de violencia como motivo de permanencia en el hogar, pero no negó esta situación. Los propios informes de riesgo incorporados en la documental, a fojas 12-14, por ejemplo, hablan de un alto riesgo psicofísico para Jessica y de bajo riesgo para Lescano, pero en el caso de Jessica, del 12 de abril de 2015, un alto riesgo psicofísico. Y esto expresamos que es previo al abordaje de la cuestión del abuso sexual y la corrupción, solo por la violencia. Todavía faltaban valorar en esta conclusión que dice alto riesgo psicofísico, faltaba valorar los hechos más graves todavía.
También se han referido a la violencia imperante. Hilda Bobadilla y José Florentín coincidieron ambos que no iban a la casa de Dionisia por la violencia que imperaba allí. Florentín declaró textualmente: la mamá la echó a la calle a Jessica. Y esto lo corrobora el testimonio de Hilda Bobadilla, quien declaró que le preguntó a Jessica: ¿por qué no querés ir a casa? Y dijo: porque mamá y papá se pelearon y yo estoy en la calle. Florentín también dijo: para ellos era natural putearse, decirse cosas. De los insultos me acuerdo. Crescencio estaba en el patrullero y nos insultaba a todos. Y declaró el episodio específico que ya refirió el doctor Gasset. El papá vino y le pegó hasta delante de un policía. Cuando se le preguntó si él había visto la situación, dijo: la vi, Jessica tenía la mejilla roja del golpe que le había dado Crescencio y estaba llorando. Hilda Bobadilla también declaró: mi mamá se descontrola y hace cosas sin pensar, o dice cosas que no tiene que decir. Dijo también Hilda: vino Crescencio y comenzó a agredir a la hija, a pegarle, a echarle cosas. Empezó a pegarle a la hija y salí a defenderla. Respecto del testimonio de Hilda, hago un paréntesis. Se intentó referir o compensar los hechos de abuso y corrupción que fue víctima Jessica con la supuesta voluntad de Hilda de apropiarse de su hermana y poco menos reducirla a servidumbre o forzarla a trabajos domésticos. Eso en nuestra valoración no ha quedado acreditado. Hilda dio explicación sensata de su intervención y de sus intentos de ayudar a su hermana. Ha sido convincente en cada una de sus expresiones, incluso en el por qué cesó ese rol. Dijo que más allá de las diferencias que tenía, había una dificultad de su propia vida, había carencias y había una disconformidad con las pautas que hemos podido apreciar y son pautas de vida y convivencia razonables. Y más allá de eso, hay una conclusión lógica, que si Jessica hubiera sido con algún autoritarismo, aplicada a tareas domésticas de modo indebido, esa circunstancia solo agrega a la víctima un nuevo padecimiento, pero no hace en absoluto a la desincriminación de los responsables de los autores de estos hechos. Pero insisto, Hilda para la Fiscalía fue una testigo valiosa, declaró incluso con dolor, dijo: vine por mi hermana, lo tomó como un aporte más a su situación para que no padezca lo que ella había padecido. También expresó, y así lo valoramos, sus frustraciones y dudas por no poder con el caso, no poder dar más solución. Lo hizo incluso, y esto lo valoramos, mientras se le refería que su madre estaba en proceso de descompensación o con una afectación urgente. Pese a ello y a lo que puede influir eso en una testigo, siguió con su testimonio calmo. Y también valoramos que lo hizo a partir de haber sido víctima de explotación sexual con la participación de su madre en esos hechos. Entonces, ese intento de compensar los hechos entendemos que no solo no quedó acreditado, sino que tampoco tiene la aptitud para hacerlo. Volviendo a las personas que abonan este contexto de violencia para la víctima, Crescencio Lescano, por su parte, no es un testigo más, es el padre, victimario de algunos hechos a la vez, y es el denunciante que desencadena este expediente. Si bien además le tuvieron que dictar medidas de restricción en su momento, es aludido como responsable de violencia y a la vez es quien formalmente insta la denuncia por violencia contra Jessica. Luego la presiona para que retire esa denuncia que él había formulado, y esa actividad es la que propicia esa denuncia por violencia. Es relevante porque es la primera ocasión que encuentra Jessica para sacar el tema de abuso y corrupción del ámbito familiar. Es a partir de una denuncia de Crescencio por hechos de violencia. Esa es la primera ocasión donde Jessica entrevé evidentemente que es un ámbito donde podría ser escuchada, donde superar el cerco de autores de su casa, el cerco familiar o de entorno. Y a partir de ahí, de que Jessica interpreta efectivamente el ámbito judicial de un modo acabado, se les hace inmanejable a los responsables de esta situación y ahí es donde empiezan a forzar
o a intentar torcer el testimonio de la víctima para recolocarla en el sometimiento silencioso que preferían. Y más allá de que se haya arrepentido Lescano, o que ahora refiere a otra cosa, con su denuncia dejó plasmado su conocimiento de los hechos de violencia y los hechos de violencia mismos. Y en el mismo sentido se han pronunciado los testigos de referencia que estaban en situaciones donde él evidenciaba esto. La testigo Molinari dijo, Jessica contó que ella sufrió castigo, que le pegaban. Polanco dijo, por sus manifestaciones, Jessica había vivido situaciones de violencia familiar y posible violencia de género y abusos. Es decir, se trata de una circunstancia debidamente acreditada por diversos testimonios. Y es relevante porque esa violencia es el sustrato de las conductas de abuso y corrupción. Si extractamos las palabras de la propia Jessica, ella declaró, en línea con los testimonios que acabo de referir. Dijo Jessica, mi mamá agarró un cable y me pegó, me dejó marcas. Mi padrastro, Higinio Aquino, me empujó. Mi mamá me gritaba y me hacía lavar la ropa de Higinio y yo le hacía caso porque me amenazaba. Mi mamá me dice, agarrá la plata porque te pego, amenazando. Me dijo boluda, estúpida. Mi mamá me empezaba a amenazar, a asustar, agarraba cualquier cosa que se le cruzaba en el camino y me decía, vas a venir conmigo sí o sí, o te pego o te mato. También refirió Jessica, yo con mi hermano Jorge no me llevo bien porque me pega. Estos episodios, sumados a la violencia por engaño, que está en la trama de los hechos de corrupción y abuso, son todas situaciones constitutivas de humillación. Hay una repercusión física que uno puede ver cuando la víctima relata estos hechos en cámara Gesell, pero a la vez fueron utilizados por la acusada Mareco como medio para obtener lo decidido en el plano ilícito. Con esa violencia sobre sí, el margen para eludir la voluntad criminal de su madre y de Moreira, para la víctima, era nulo. Y por eso el altísimo riesgo psicofísico que refieren los informes. De la aplicación, esta relación entre el medio violento y la finalidad criminal, de esa aplicación, la propia víctima nos lo ha referido. Cuando dijo, me dijo, por la madre, que mañana tenía que ir sí o sí a lo de Reinaldo. Decía que era mi tío, yo no quería ir, le decía a mi papá que le diga que no quería ir. Mi papá dijo que no iba a llevar a la nena sin autorización y ella, la madre, dijo, me das la nena o te mato, y agarró un cuchillo para amenazar a mi papá. Luego dijo, yo me asusté y le dije, déjalo, voy con vos. Le amenazó, me asusté y me fui con ella. Ahí tenemos la aplicación del medio violento como modo de doblegar la incipiente voluntad o la reticencia de la víctima, en ese caso del padre, a que se consumen alguno de estos hechos. Luego Dionisia también, ahí ha quedado probado, amenazó a Hilda Bobadilla de Florentín a partir de enterarse de algunos movimientos procesales. Y en el mismo plano de gravedad también conocimos situaciones donde frente a la exigencia incumplida de que soporte los hechos en silencio, que le interesaba a Dionisia y a sus coautores, Dionisia ejerció violencia sobre la víctima. Dijo Jessica, me llevó arriba y me pegó porque le había dicho o contado a mi papá, en referencia a los abusos de Luis Moreira Torrico. Y ahí está, insistimos, el hecho de violencia operando específicamente como doblegador de la voluntad de la niña y como aseguro del silencio que les interesaba. También hay actos de indudable contenido violento por exposición a adultos, a terceros. Dijo la víctima, yo me sentía mal cuando traía, por la madre, a los borrachos, porque me hacía pasar vergüenza, porque me pegaba. Era como que me estaba ofreciendo, me agarraba y me ponía de costado mostrando toda la parte del cuerpo y yo me ponía mal. Yo me quería ir corriendo, pero ella me agarraba fuerte de la mano. Hay en esa escena un claro avasallamiento de la víctima por la vía de la violencia. Y señalamos también que esta situación, esta sujeción, se ve agravada por la ingesta de alcohol, que no explica los hechos, no da explicación a los hechos, pero desde el punto de vista de la víctima es un factor de riesgo extra, dado el efecto del alcohol sobre los frenos inhibitorios de los victimarios. Y de eso da cuenta no solo innumerables testigos, sino también un informe de Fojas 561
de su tío, centrado en la vivencia de su tío Cristino Lescano. Además de surgir esta sujeción violenta de la innumerable cantidad de causas referidas recién por el doctor Gasset. Esa violencia, insistimos, no es un mero hecho, un mero tema de violencia intrafamiliar, es el sustrato, lo que subyace, la plataforma para la entrega que luego consuma la madre y de la que se aprovecha Pampita Moreira, Reinaldo y otros más. Pensemos que sobre la víctima ejercen violencia su madre constantemente, ocasionalmente su padre, su hermano, higinio, y son distintas formas de violencia física, la amenaza, y cuando no está presente la violencia, opera de todos modos. Es la característica de la violencia constante. No hace falta que sea permanente, es la realidad latente. Y la coordinadora de Andares, que vino a prestar testimonio, hizo esa distinción entre hecho violento y violencia física de modo acabado. Y también valoramos, decíamos que cuando es relevante cuando presta testimonio, porque al conocer y vivenciar esa violencia, cabe suponer, porque era la constante en su vida, que la víctima cuando declara tiene certeza de que a esa denuncia se le responderá o se le intentará nuevamente descargar más violencia. Y así fue efectivamente cuando se la coacciona para influir sobre su conducta en el proceso. Y de esto han sido protagonistas su tía, Barsilicia, la madre, Crescencio Lescano, su hermana Marisol, todas personas que han tenido medidas judiciales de prohibición de acercamiento de contacto, algunas aún vigentes. Ese contexto permanente para la vida de Jessica lo valoramos como la propuesta de los adultos responsables de su desarrollo, era la propuesta de vida de los adultos hacia ella, y es el presupuesto de los sometimientos sexuales. Siguiendo con la valoración del testimonio, en ese contexto de violencia surgen otras conductas de los autores con específica relevancia jurídica que hacen al objeto del juicio. Dionisia era la autora de los hechos de violencia sobre la víctima y en ese contexto de infancia violentada no pudo haber sido ajeno al conocimiento de Moreira Torrico. Este conocimiento lo ponemos de relevancia porque repercute y agrava su dolo. Y digo que ese contexto en el que estaba sumido la víctima no era ajeno al conocimiento de Moreira Torrico, sino que por lo contrario apelaba a esos mecanismos tercerizados en su caso, ya que frecuentaba el comercio y el hogar de la víctima, el comercio de Dionisia. Era una persona muy cercana a Dionisia. Ha quedado claro que hasta asumía su representación administrativa o judicial, llegado el caso le afrontaba o ponía la cara para explicar la falta de comparecencias. Compartían, ha quedado también evidenciado, ámbitos de privacidad con exclusión de terceros, donde sin duda se llevarían a cabo estos acuerdos que luego se plasman en los hechos. Hay referencias probadas a encuentros donde se reunían a beber alcohol y sumado a esto las ocasiones específicas de abuso y corrupción. Insistimos en que no pudo haber sido ajeno al conocimiento de Moreira porque era un integrante más de ese ámbito, conocía y empleaba a los hermanos de Jessica, había sido locador de una de ellas, se ocupaba de los servicios públicos, de solucionar temas de servicios públicos en su casa, acudía a celebraciones, lo hacía desde hacía largos años, su inserción en ese ámbito data de décadas y no de un modo lateral, sino incluso con conductas que lo incriminan con la hermana de la víctima Marisol, cuando ésta tendría 12 o 13 años, con lo cual no podemos sino concluir que al momento de consumar los hechos de corrupción y abuso, Luis Moreira Torrico estaba en pleno conocimiento de la violencia de la que era víctima Jessica por parte de su madre para doblegar su prematura voluntad y poder consumar así los actos de abuso y corrupción con menor chance de resistencia por parte de la niña. Hacemos un cuarto intermedio. Hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos y nos reunimos acá de vuelta.